Para iniciar, creamos un nuevo programa. Elegimos nuestro módulo con el que deseamos programar. Igualmente, como en los videos anteriores, elegiré el de 6 entradas y 4 salidas. Entonces, una vez elegido, damos clic en siguiente. Si deseamos agregar extensiones, aquí las podemos agregar, o bien, si no, solamente siguiente. Tipo de programación. Como los anteriores videos, igualmente es later o escalera. Damos clic en siguiente. Al abrir nuestra de trabajo, entonces comenzamos agregando la primera entrada, que sería aquí, la cual la vamos a identificar como PB1. A continuación, agregamos nuestro primer elemento de control y lo identificamos con el nombre de R1. Ahora conectamos. Ok, lo siguiente sería agregar un contacto de nuestro relevador. Después nuestra segunda entrada, que sería una entrada normalmente cerrada. Y esta se identifica como PB2. Ok, después aquí podemos empezar a conectar y agregamos nuestro segundo elemento de control y lo identificamos con el nombre de R2. Después tenemos que hacer una autoenergización con un contacto de R2, pero le tenemos que agregar un contacto normalmente cerrado del que va a ser nuestro relevador 4, el cual más adelante se verá la razón por la cual está aquí este contacto, el cual es normalmente cerrado. Y aquí se conecta. Ok, este es un contacto normalmente cerrado en nuestro relevador 4, el cual aquí aún no aparece su identificación porque todavía no se coloca la bobina del elemento de control. Entonces, cuando ya se ponga la bobina aquí, ya aparecerá el nombre en nuestro contacto. Ahora continuamos agregando un contacto de nuestro relevador 1, el cual debe ser normalmente cerrado. Enseguida un contacto normalmente abierto de relevador 2 y nuestro tercer elemento de control y lo identificamos como R3. Conectamos, hacemos una autoenergización con un contacto de R3, conectamos, después agregamos un contacto normalmente abierto de R1 seguido de un contacto normalmente abierto de R3 y ahora sí colocamos nuestro elemento de control y lo vamos a identificar como R4. Conectamos y bien, como lo decía, entonces como ya se colocó aquí nuestra bobina, en su contacto ya aparece la identificación. Por último, colocamos un contacto normalmente abierto de R2 seguido de un contacto normalmente cerrado de R4. Esto hacia nuestra salida, la cual identificaremos con el nombre de L. Bien, aquí nada más nos falta conectar. Como ya lo he dicho en los dos videos anteriores, se puede agregar comentarios para recordar el funcionamiento de nuestros elementos de control y de salida. Entonces, aquí sería M1 es igual a R1, que este es un relevador para, como
funcionamiento de R2, R3 y R4. Ok, enseguida M2 es igual a R2, que es relevador para controlar el funcionamiento de R3 y salida L, es decir, que se active la salida, o sea, que encienda la lámpara. Entonces, M3 es igual a R3, que este es un relevador para controlar el funcionamiento de R4. Bien, ahora M4 es igual a R4, que es un relevador para controlar el funcionamiento de R2 y salida L. Ok, nuestra salida Q1 es igual a L. Entonces, esta es una salida para lámpara L. Bueno, el funcionamiento del diagrama Toggle brevemente es el siguiente. Si se presiona por primera vez el push button 1, enciende la lámpara L. Si se presiona por segunda ocasión el push button 1, se apaga la lámpara L. Entonces, si se vuelve a presionar el push button 1 como en la primera ocasión, enciende la lámpara L. Y si cuando nuestra lámpara está encendida presionamos el push button 2, lo que hace es restablecer el proceso, es decir, apagaría nuestra lámpara y el circuito terminaría como al principio. Vamos al modo simulación para verificar la explicación anterior y dar una explicación más a fondo. Aquí están nuestras entradas, nuestras bobinas y nuestras salidas. Ok, entonces damos clic en Run. Si presionamos por primera vez Push Button 1, enciende el relevador 1, cierra su contacto, enciende el relevador 2, se autoenergiza. Al encender el relevador 2, cierra su contacto y enciende nuestra lámpara. Entonces, como se dijo anteriormente, al presionar por primera vez el Push Button 1, se activa nuestra salida. Aquí se puede apreciar que es R1 y R2 están encendidos y nuestra lámpara también. Dejamos de presionar, se apaga R1, R2 se queda encendido. Debido a su autoenergización, R3 se enciende. Esto es porque R1 se apaga, entonces su contacto es cerrado. R2 está encendido, así que se cierra su contacto. Entonces R3 se enciende y se autoenergiza. Y nuestra lámpara sigue encendida. Ahora, al presionar por segunda ocasión el push button 1, enciende el relevador 1. El relevador 2 y 3 estaban encendidos anteriormente. Y enciende el relevador 4. Este porque al presionar el push button 1 se energizó R1, entonces R1 cierra su contacto y R3, como estaba energizado, cierra su contacto, enciende el relevador 4, el cual al energizarse abre su contacto e interrumpe el paso a la corriente de la corriente hacia la lámpara. Entonces, también R4 rompe el autoenclavamiento de nuestro relevador 2, el cual sigue encendido debido a que Push Button 1 tiene energizado al relevador 1, el cual mantiene su contacto cerrado y está energizando el relevador 2. Si dejamos de presionar, todos nuestros relevadores se apagan. Esto es porque, como se dejó de presionar Push Button 1, entonces R1 se desenergizó. Al desenergizarse, abre su contacto y ya no pasa energía hacia el relevador 2, debido a que ya no tiene el autoenclavamiento. Entonces, al apagarse R2, abre su contacto e interrumpe el paso a la corriente hacia R3. Entonces, también al dejar de presionar el BP1 y se desenergiza R1, abre su contacto e interrumpe la energía hacia el relevador 4. Si volvemos a presionar como en la primera ocasión, enciende R1, R2 y nuestra lámpara. Dejamos de presionar, se apaga R1, enciende R2 y enciende R3. Si aquí se presiona el push button 2, se restablecerá el programa. Entonces, presionamos el push button 2
y se apagan nuestros relevadores 2 y 3 e igualmente nuestra salida L. Porque como es una entrada normalmente cerrada, entonces al presionar el botón, este interrumpe el autoenclavamiento del relevador 2, que al apagarse, abre su contacto e interrumpe la corriente de energía hacia nuestra lámpara y de igual manera abre su contacto e interrumpe la autoenergización del relevador 3. Entonces damos stop para guardar el archivo, guardar como, seleccionamos la carpeta y el nombre del archivo y damos clic en guardar.